¿ok? Una característica muy frecuente de los niños autistas es la autoestimulación. Como les decía, los niños tienden a estimularse muchísimo, tienen esta capacidad como estos movimientos como repetitivos y rotatorios, ¿sí? En todo es una cuestión hipersensible. Tuve la oportunidad de conocer a otros niños con trastorno autista y, por ejemplo, muchas de las terapias que se trabajan con ellos son terapias de sensibilidad. Entonces se les pone, por ejemplo, espuma, jabones, cosas por el estilo, porque los niños son muy hipersensibles al respecto y esto pues puede ayudarles a desarrollar estas habilidades. Suelen adoptar movimientos repetitivos como hacer oscilar la cabeza, dar vueltas sobre sí mismo, mecerse, ¿sí? Y que esto puede ser este movimiento, por ejemplo, ¿no? Que están así. Esta cuestión como de mecimiento es precisamente algo que los niños hacen constantemente. Suelen tener, como les decía, aversión a sonidos fuertes y llegan a llorar incluso ante la voz de sus padres. Son muy, muy hipersensibles. ¿Sí? Yo les decía el caso de este chico con un globo, no podía ni ver los globos, era un terror, o sea, su corazón palpitaba y era así de que se pegaba a uno y no soltaba porque era un miedo horrible. Llegó un punto en el que inclusive ya podía, y trabajamos mucho sobre eso, estar en un lugar cuando había globos sin que llorara. ¿Sí? O sea, pero pues obviamente fue casi con aproximaciones sucesivas y fue un trabajo muy grande, pero sí, es algo que puede llegar a suceder. Suele mostrarse un importante deterioro en el área intelectual, como lo decía, en las áreas de memoria. No tienen esta capacidad de poder retener muchísima información. Obviamente les digo esto, hay rasgos, hay rangos, o sea, hay niños autistas que sí tienen la capacidad de memoria muy, muy elevada, hay otros que no, o sea, que necesitan constantemente saber cómo comportarse. Tienen dificultades especiales para representar estados mentales. Esto tiene que ver con, por ejemplo, tristeza, emociones, no pueden como leer la parte como emocional de otra persona, saber si está triste o si está molesto, ¿no? Les cuesta mucho trabajo leer esta parte. Algunos niños autistas son especialmente diestros en tareas que requieren juntar objetos. Por ejemplo, los rompecabezas. Les fascina los rompecabezas. Es una cuestión que realmente se puede trabajar muy bien, pero muy importante. Tienen esta característica de que si hace falta, por ejemplo, una pieza o no está como ellos quieren, les puede llegar a desajustar completamente todo su día o toda la parte emocional. Entonces sí hay que tener mucho, mucho cuidado con este tipo de aspectos porque están muy acostumbrados a esto que juntan elementos de una manera muy, muy, muy seguida. Sin embargo, incluso cuando se trata de manipular objetos, es posible observar dificultades con el significado. No se fijan tanto, por ejemplo, cuando están armando un rompecabezas, ver la imagen completa, sino que van poniendo las piezas de tal manera que cuadren, pero no es tanto como que crear una imagen, o sea, como una cuestión más profunda o el significado de lo que están haciendo. Simplemente es más una cuestión mecánica y no tanto como una cuestión lúdica. ¿Sí? Como pues pudiese ser en el caso de un niño sin un diagnóstico como este. Entonces sí es importante tomar esto en cuenta. Y muchos niños autistas establecen un fuerte apego a la rutina con objetos poco usuales como puede ser una piedra, el interruptor de la luz, los negativos de película o las llaves. ¿Sí? Cuando esta obsesión con el objeto se ve obstaculizada, por ejemplo, cuando se siente o se intenta sustituirlo con otro más manejable, o cuando a una circunstancia del entorno familiar se modifica, aunque sea ligeramente, puede ocurrir que estos niños tengan una violenta rabieta o un ataque de llanto que no cesará hasta que se restaure la situación inusual. Esto es lo que les decía. Los niños autistas están muy acostumbrados a que todo tenga un orden, que todo tenga una cierta forma de ser y les cuesta mucho trabajo poder aceptar cosas nuevas. Hay que hacerlo paulatinamente, no podemos quitarlo y ponerlo, o sea, les cuesta mucho trabajo y los desajusta cañón. Por eso les pongo aquí la imagen de un lápiz. Les hablaba de esta primera experiencia con la cual pude trabajar con un niño, tenía 5 años cuando empecé a trabajar con él, que precisamente él tenía un lápiz, ¿ok? Y él usaba mucho este lápiz y trabajaba, y a él constantemente le gustaba ver que la punta del lápiz esté pues bien tajada, no le gustaba que no tuviera tanta punta. Entonces constantemente tajaba el lápiz, al grado que el lápiz quedó de este tamaño, quedó chiquitito.
ya no podía agarrar muy bien el lápiz. Entonces me acuerdo mucho que las primeras veces, pues toma, te doy un lápiz nuevo. Y agarré el otro chiquitito. Y era una cosa que no tenía que ser ese lápiz chiquitito para que pudiese precisamente trabajar. Entonces yo lo que hice fue precisamente ponerle como 3 lápices y todos los fuimos tajando al mismo tiempo para que pues obviamente le duren más, y él guardaba los pedacitos de lápices chiquititos y decíamos, ahora ya no hay este, ahora este otro, y bueno, ¿dónde ponemos este? ¿No? Y poquito a poquito íbamos poniendo, pero si ese lapicito no estaba, era una cuestión de el lápiz, 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 lápiz. Y lo mismo con el borrador, y lo mismo con los colores, y lo mismo con todo. Entonces, sí había una cuestión en que su estuche tenía que estar así. Me acuerdo que una vez se perdió el lapicito y no aparecía por ningún lado el lapicito. Y entonces agarré y tajé un lápiz completo y lo dejé chiquitito. Ahí está. Y entonces como que lo iba checando. No decía. Entonces tenías que hacerlo como que pareciera igualito al otro. Pero pues obviamente esto lleva tiempo y es algo que pues es importante tomar en cuenta para poder trabajar con los niños autistas. Entonces, creo que este tema es bastante interesante. Como pueden ver, es algo que me gusta mucho poder platicar, al menos en parte de la experiencia que he tenido. Pero pues obviamente este tipo de trastornos que vemos en la infancia hay que tomar en cuenta cuáles son sus características, qué aspectos sí tomar en cuenta, cuáles determinar como aspectos completamente normales y esperados para estas, y cuáles se salen de esta norma, para que nosotros cuando estemos frente a algún caso como estos pues podamos poder tener un punto de vista más objetivo, un punto de vista que tome en cuenta diversos factores y que no caigamos en el error y digamos esta problemática tan grave que tiene que ver con este sobrediagnóstico de los síntomas o de las características pues que a veces son normales y esperadas en ciertos niños. Ya ustedes sacarán sus propias conclusiones y ustedes llegarán precisamente a sus propias reflexiones, y con mucho gusto las voy a leer todas estas. Pero pues obviamente esto es algo que pues deja abierta a muchas posibilidades de interpretación. Yo ya les compartí mi punto de vista, ustedes también tendrán el propio, y eso precisamente se trata este proceso que estamos haciendo, que ustedes al final puedan tener un pensamiento propio y que puedan realmente estar muy seguros de ello. Ok chicos, y con esto llegamos al final de este tema, un tema que no es muy largo, pero bastante interesante. Como les digo, cada uno de ustedes va a sacar sus propias conclusiones al respecto, ya utilizarán todos los conocimientos que tienen previos de este tipo de conceptos, pero pues es importante que como materia de psicología clínica podamos conocer las... Y con esto llegamos al final del tema. Es un tema bastante corto, pero pues obviamente bastante interesante también. Creo que es un tema que nos va a permitir pensar muchísimo acerca de aquellos conocimientos que ustedes ya han adquirido a lo largo de los años que llevan estudiando, que puedan aplicarlos, y como materia de psicología clínica es importante que conozcamos y que veamos y repasemos inclusive este tipo de trastornos que se van a presentar. Inclusive van a llevar otras materias en las cuales van a ver más a profundidad ciertos trastornos, por ejemplo en la adolescencia, pero sí es importante tomar en cuenta pues cuáles son aquellas características que determinan lo que una conducta pueda ser llamada o no síntoma de algún trastorno, pero pues ustedes sacarán sus propias conclusiones. Este es nuestro penúltimo tema. Ya la próxima clase terminamos de ver los contenidos de la materia, y pues obviamente esto es algo que pues obviamente ustedes van a tener que sacar sus propias ideas al respecto, pero pues ya leeré yo sus comentarios, tanto de los contenidos como de la manera en cómo estamos trabajando. Y pues bueno, cualquier cosa, pues ya saben, pueden escribir a través del grupo sin ningún problema. Y pues bueno, nosotros nos vemos la próxima clase.